¿Se imaginan que el futuro real de nuestra economía cotidiana no se esté decidiendo hoy en las lujosas oficinas de Washington o en las aulas de Harvard, sino en una pequeña feria barrial de intercambio en Posadas? Es una imagen fuerte. Muy fuerte. Bueno, bienvenidos a nuestro análisis exhaustivo de hoy. Este panorama de noticias de Ahora Misiones Noticias para el lunes 13 de abril de 2026. Hoy vamos a explorar un poco esa desconexión total, digamos, esa brecha inmensa entre las altas esferas y la calle. Tal cual. Pero, a ver, antes de sumergirnos de lleno en la agenda, tenemos que saber a qué nos enfrentamos al salir de casa. Para quienes nos escuchan desde Misiones, presten mucha atención porque tenemos el ingreso de un frente frío. Sí, un cambio importante. Exacto. Esto está generando un clima inestable y cálido. Esperamos lluvias y tormentas especialmente en el noreste de nuestra provincia, con precipitaciones estimadas entre 2 y 12 milímetros y algunas lloviznas en el resto del territorio. Y un dato fundamental para quienes ya están en la ruta o a punto de arrancar la jornada laboral, hay que reducir la velocidad. Tenemos advertencia por nieblas matinales que están bajando muchísimo la visibilidad. Un peligro a esta hora. Totalmente. A esto sumémosle vientos con ráfagas de entre 15 y 30 kilómetros por hora. En cuanto a la temperatura, bueno, la máxima llegará a los 27 grados, pero la humedad hará que la sensación térmica trepe a los 30. Qué pesado. Sí, bastante. La mínima no bajará de los 17. Y, ojo, un punto de atención para la salud de los misioneros. La calidad del aire hoy reporta un nivel regular. Claro. Es algo a tener muy en cuenta para quienes tienen afecciones respiratorias, digamos. Es una advertencia muy oportuna. Y bueno, para conectar con esa rutina indispensable que sostiene a miles de hogares, repasamos así velozmente el calendario de pagos de hoy. A ver. Es el turno de los jubilados y pensionados de la mínima con documento terminado en 1. También cobran las pensiones no contributivas quienes tengan documentos finalizados en 2 y 3. Perfecto. Y las redes de contención más básicas, como la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, la tarjeta alimentar y el sistema de asignaciones familiares, se pagan hoy a los documentos terminados en 1. Las asignaciones de pago único, bueno, estarán disponibles hasta el 12 de mayo para todas las terminaciones. Y mira, mencionaste recién la idea de las redes de contención básicas, que me parece el punto de partida exacto para nuestro primer bloque informativo de hoy. A ver, contame. Bajo el titular Las respuestas comunitarias ante la urgencia, lo que vemos es que cuando esa macroeconomía formal no alcanza, surgen postales que muchos creíamos exclusivas de los libros de historia económica del país. Claro, te referís a lo que está pasando en nuestra propia provincia, más precisamente en el barrio Villa Cabello de Posadas. Exactamente. Volvió el trueque. Los vecinos, que están siendo coordinados por Vivian Camacho, se organizan para intercambiar ropa por alimentos o por productos de higiene básicos. Increíble. La intención de los organizadores es, digamos, evitar la dispersión y unificar ferias pequeñas para tener más alcance. Y claro, ver esto automáticamente nos transporta mentalmente a las asambleas y ferias de la crisis del 2001. Pero, y acá te planteo mi duda. Sí, decime. Dándolo, no sé, resiliencia misionera. O sea, ¿no es en realidad una sirena roja o una señal de alerta máxima sobre la retirada definitiva del Estado y de la economía formal? Es una distinción crucial la que haces. La resiliencia, cuando se convierte en el único método de supervivencia, deja de ser una virtud admirable y pasa a ser un síntoma de asfixia. Tal cual. Lo que vemos en Villacabello es la organización obligada desde las bases para tapar los cráteres que deja el sistema formal. Y esto, ojo, no se limita a un barrio o a un fenómeno económico aislado. No, seguro que no. Si observamos el interior de la provincia, fíjate, en Guanda, el Consejo Deliberante presidido por Mirta Berens acaba de aprobar por unanimidad la emergencia en consumos problemáticos. Claro. Buscan recursos profesionales e institucionales desesperadamente, tanto de provincia como de nación, porque el municipio solo no da abasto. El tejido social cede y la comuna tiene que salir a pedir auxilio. Exactamente. Y este desgranamiento de las redes de contención locales nos sirve de prisma para entender una serie de tragedias y crisis institucionales que están atravesando hoy al país federal. Sí. Porque cuando el Estado o la estructura comunitaria retrocede,
Las consecuencias abarcan desde lo económico hasta lo más doloroso del ámbito policial. Y ese es justamente nuestro siguiente punto, el dolor que atraviesa el país federal. Y acá tenemos que ir a la provincia de Chubut, abordando esto con muchísima prudencia y respeto, por supuesto. Sin dudas. El país sigue conmocionado por el crimen de Ángel, el nene de 4 años. En Comodoro Rivadavia hubo una marcha multitudinaria, silenciosa, con globos blancos. Y la imagen más dura fue una pancarta que recordaba cuando la justicia obligó al nene a volver con la madre biológica que lo había abandonado. Tremendo. Decía, escuchar a un niño puede salvar su vida. Es el fracaso más absoluto del sistema de protección de menores. Y, a ver, en el plano judicial la cosa se está moviendo rápido, pero con mucha tensión. Contanos un poco cómo viene eso. El juez Alejandro Soñis ordenó detener a la madre, Mariela Altamirano, y a su pareja, Michael González, a pedido de los fiscales. El abogado de la familia paterna, Roberto Castillo, exige la prisión preventiva inmediata, argumentando que las lesiones forenses, no dejan dudas. Claro, es lógico. Pero fíjate cómo el sistema intenta autoprotegerse en medio del escándalo. La Asociación de Magistrados sacó un comunicado pidiendo prudencia. Espera. Están pidiendo que la sociedad no presione a los jueces en un caso donde las fallas del sistema son pero tan evidentes. Yo estoy sorprendida. Sí, piden que la investigación judicial se rija por el rigor técnico y no por versiones no verificadas o expectativas sociales. Advierten, sobre el peligro de los juicios mediáticos anticipados. Ya veo. Es una postura garantista clásica, sí, pero que choca brutalmente con la indignación comunitaria ante un Estado que no protegió a la víctima a tiempo. Totalmente. Y esta tensión judicial y social se replica de otras formas en el país. En Entre Ríos, en Colón, el macabro hallazgo de un albañil desaparecido hace 15 días, tapiado en una pared, con el dueño de la casa ya detenido. Una locura. O en Mendoza, el cimbronazo institucional con la renuncia del subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino tras una denuncia de abuso sexual ratificada por su expareja. Parece que todo está bajo una enorme presión. Y si pasamos de lo judicial a lo económico, el panorama en las provincias explica perfectamente por qué estamos hablando de asfixia. Absolutamente. Fíjate la crisis del transporte interurbano en Santa Fe. La empresa central Alcorta tuvo que suspender frecuencias clave en el sur provincial porque los números simplemente no dan. Y en Entre Ríos, el sector arrocero, que es un motor histórico, advierte que están operando en rojo por el costo astronómico de la energía y la presión impositiva. Y aquí es donde tenemos que explicar el mecanismo. ¿Por qué de esta asfixia en cadena? No es mala suerte. Para entenderlo, miremos los números de Córdoba que salieron hoy. A ver. La recaudación de la provincia cayó un 6%. ¿Por qué? Porque lo que se desplomó es la coparticipación nacional, que cayó un 8%. A ver, traducime esto un poco para nuestra audiencia. La coparticipación es básicamente el dinero de los impuestos nacionales que la nación tiene la obligación de devolver a las provincias. Exacto. Entonces, si imaginamos a la nación como el tanque de agua principal de un edificio, lo que están haciendo es cerrarle la llave de paso a las cañerías que van a los departamentos, que serían las provincias, ¿no? Es una excelente metáfora, tal cual. Y cuando te cierran esa llave de paso central, las provincias se quedan sin flujo de plata para subsidiar ese colectivo en Santa Fe, o para aliviar impositivamente al productor arrocero en Entre Ríos. Claro, quedan atados de manos. Ante esta sequía de recursos, algunas gestiones intentan medidas directas, como La Pampa, donde el gobernador Gilioto anunció viviendas en comodato para mayores de 60 y personas con discapacidad. Bien. Pero en otros lados, la política parece hundirse sola. En Chaco, con inundaciones por más de 100 milímetros, el gobernador Cedero tuvo que cambiar su gabinete por caída de imagen y denuncian al intendente de Resistencia por contrataciones irregulares. Pero detengámonos un segundo en Salta, porque hay un escándalo universitario que hace mucho ruido. Denuncian que el ex rector de la Universidad Nacional de Salta, Daniel Hoyos, habría desviado fondos millonarios y dejó la caja con solo 370,000 pesos. Un vuelto prácticamente. Claro, ahora, pregunto, ¿no es posible que, contablemente, esos fondos ya estuvieran comprometidos y ejecutados para el funcionamiento operativo de una universidad gigante antes de su salida? ¿O realmente estamos ante un desfalco comprobado? Mira, la auditoría entrante señala que no se trata de una cuenta corriente en cero por pagos ordinarios, no. Hablan de transferencias millonarias injustificadas días antes de dejar el cargo.
370,000 pesos hoy no cubren ni medio salario inicial de un docente. Es una paralización operativa absoluta. Es terrible. Y en la misma provincia hay un fuerte contraste político. Critican duramente a la senadora libertaria Emilia Orozco por haber presentado apenas 3 proyectos sin peso real, mientras la agenda de la gente pasa por lugares muchísimo más urgentes. Y esto nos da el pie perfecto para saltar a nuestro titular nacional. Entre amparos, millas de vuelo y una salud en terapia intensiva. Vamos directo al ámbito judicial y la reforma laboral impulsada por el gobierno. Parece un partido de tenis interminable esto. Totalmente interminable. El amparo de la CGT, que suspendía 82 artículos, y el de la Asociación del Personal Aeronáutico, que frenaba otros 40, fueron retirados del juez original, Raúl Horacio Ojeda, a pedido de la ministra Petovelo. Sí, una movida fuerte. Ahora, la jueza Macarena Marra Jiménez del Fuero Contencioso Administrativo Federal tiene el expediente. Y te pregunto, ¿qué significa esto en la práctica para el trabajador de a pie? Significa parálisis e incertidumbre. Ni más ni menos. El Foro del Trabajo suele tener una doctrina más proteccionista del empleado, mientras que el contencioso administrativo analiza los actos del Estado. Claro, cambia la óptica. Exacto. El gobierno movió las piezas al fuero que considera más favorable para discutir la constitucionalidad del decreto. Mientras tanto, las reglas laborales quedan en un limbo total. Pero donde no hay limbo sin un impacto directo y doloroso es en el PAMI. Y aquí quiero que hablemos de lo que definimos como disonancia cognitiva en las políticas públicas. La diferencia abismal entre lo que se dice desde un escritorio y lo que pasa realmente en el mostrador de una farmacia. Bueno, los datos primero. Según alertan legisladores y la Confederación Farmacéutica, el PAMI arrastra una deuda que roza los 500,000 millones de pesos. Una locura de plata. No pagan desde enero y las farmacias ya están cortando las cuentas. Graciela Ocaña sostiene abiertamente que el ministro de Economía dejó de enviar los fondos simplemente para sostener la planilla de Excel del déficit fiscal cero. Y frente a este desfinanciamiento brutal, ¿cuál es la respuesta oficial? A ver, el director del PAMI, Esteban Leguizamo, impone de manera obligatoria la orden médica electrónica. Su argumento es agilizar y modernizar el sistema. Sí, el discurso tecnológico. Pero el sindicato del PAMI y los médicos de cabecera que fueron al paro por 72 horas denuncian que esto es un ajuste disfrazado. Modifican el modelo a una capita fija donde el médico termina absorbiendo costos de otras prácticas. Es un golpe al bolsillo del profesional. Es decir, te obligan a ponerle una pantalla táctil con GPS último modelo a un auto que tiene el motor fundido y al que no le cargan nafta desde enero. Esa metáfora del auto es el corazón de la disonancia cognitiva de la que hablamos. La modernización tecnológica como relato oficial funciona perfecto en una presentación de diapositivas en un proyector. Queda lindísimo. Pero en la realidad material choca contra una pared. El médico cobra menos, la farmacia no tiene fondos y el jubilado se va a la casa sin su medicación. Y mientras estas tensiones sociales hierven, llama mucho la atención dónde están puestos los pies y los aviones de la dirigencia. Por un lado, tenemos al ministro Caputo y a Santiago Bausili en Washington, reuniéndose con el Fondo Monetario y el Banco Mundial, buscando destrabar $1,000 millones. Y aquí hay otra disonancia clave. El gobierno comunica internamente, casi como un triunfo épico, que lograron un superávit primario del 1,4% del PBI. Sí. Pero en simultáneo, sus máximos funcionarios están en Washington pidiendo excepciones al Fondo Monetario porque no lograron acumular las reservas en dólares que se habían comprometido a juntar. Claro. Es el triunfo en el discurso local, contrastado con la necesidad urgente de dólares reales en el exterior. Y si hablamos de dólares y vuelos, hay una comitiva de 35 funcionarios, incluyendo 18 diputados y 4 senadores de múltiples bloques, desde La Libertad Avanza hasta Unión por la Patria, que viajan becados a la Universidad de Harvard, en Boston. Todos juntos. El tema del Congreso es inteligencia artificial. El problema, están invitados por la ONG Red de Acción Política, que está directamente vinculada a Glencore, una multinacional minera. Un detalle no menor. Ya hay diputados denunciando que esto es lobby encubierto para influir en futuras leyes ambientales. Es insólito que en medio de este recorte fenomenal en las provincias del que hablábamos, tengamos legisladores de todos los colores políticos viajando con todos los gastos pagos por sectores con intereses en nuestra legislación.
Es que este nivel de desconexión institucional, donde la dirigencia viaja a debatir inteligencia artificial mientras el interior sufre apagones presupuestarios, no hace más que alimentar la fragmentación política. Totalmente. Lo vemos en los gremios. Aceiteros cuestiona a la cúpula de la CGT por marchar el 30 de abril sin llamar a huelga general. Y en el Senado, la agresividad verbal rompe todos los moldes, con legisladores pidiendo abiertamente juicio político al presidente con insultos irreproducibles hacia su equipo económico. Parece que el ruido político se retroalimenta sin parar. Pero vamos a cambiar de eje por un momento y abrir nuestra sección deportiva, bajo el subtítulo La pasión que no descansa. Porque en Argentina el fútbol nunca solo fútbol, es un termómetro anímico. Sin duda. La fecha 14 del torneo Apertura 2026 dejó resultados importantes. River ganó 2-0 frente a Racing en la antesala del Superclásico. Boca empató 1-1 con Independiente. Huracán ganó 3-1, Belgrano 1-0, Newell's y San Lorenzo 0-0. Una fecha movida. Para hoy tenemos a Sarmiento contra Gimnasia, Defensa ante Talleres, Lanús contra Banfield y Vélez frente a Central Córdoba. Pero sé que querías detenerte especialmente en las categorías del ascenso. Sí, quería hacer un punto ahí, porque el impacto social de la Primera Nacional o la Primera B es directo y profundo en el tejido de nuestras localidades. Cuando Colón, que está liderando la zona A, gana, la semana laboral en Santa Fe arranca distinta. Claro, te cambia el humor. Y miremos a Entre Ríos. Patronato venía asfixiado en el fondo de la tabla. Logró un triunfo vital 1-0 como visitante ante Almagro con gol de Tomás Atis, bajo un técnico interino. Ese tipo de victorias descomprimen la tensión de una ciudad entera. Respiran aliviados. Sí. En la Primera B, Excursionistas llegó a la cima compartida con Arsenal. Y en el fondo, peleando por no desaparecer de la categoría, están Villa San Carlos e Ituzaingó. Es la microalegría del fin de semana que te da combustible para arrancar el lunes. Pero de nuestras canchas del ascenso tenemos que saltar inevitablemente al tablero global. En nuestra sección internacional de hoy, un mundo en tensión constante y su impacto local. Acá se pone complejo. Y aquí es donde la alta geopolítica aterriza violentamente en nuestro surtidor de nafta. Empecemos con la noticia más pesada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un bloqueo y la intercepción de buques en el estrecho de Hormuz, escalando el conflicto con Irán por el acuerdo nuclear. A simple vista, Medio Oriente parece lejano, pero expliquemos el mecanismo exacto de por qué esto nos pega de lleno acá. A ver, el estrecho de Hormuz es una franja de mar milimétrica entre Omán e Irán, pero por ahí transita aproximadamente 1/3 de todo el petróleo del mundo que se comercializa por mar. ¡Un montón! Si Estados Unidos bloquea ese paso, la oferta global de crudo cae a pique de un segundo a otro. Al haber menos petróleo disponible, bueno, el precio del barril a nivel internacional se dispara. Oferta y demanda pura. Exacto. Y aunque Argentina produzca petróleo, nuestros precios de combustibles internos están atados, por decisión económica, a la paridad internacional. Si el barril sube en el mundo, la nafta y el gasoil suben acá. Y si el gasoil sube, el flete del camión que lleva alimentos desde la zona núcleo agrícola hasta los supermercados de Misiones también sube. Es una cadena de transmisión directa e implacable. Una decisión de poder en el Golfo Pérsico te cambia el precio de la leche en la góndola de Posadas. Literalmente. Y el panorama internacional no da tregua en otros frentes, Tenemos procesos electorales que redefinen la región. En Perú, la segunda vuelta perfila un choque cerrado entre la derecha de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Muy peleado eso. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum logró avalar su reforma para recortar el gasto en comicios locales. Y en Brasil, una noticia de enorme peso institucional. El ejército detuvo a 3 militares de alto rango por su participación en el intento de golpe pro-Bolsonaro en 2022. Y me olvidaba de la tragedia en Haití. 30 muertos por una estampida en Milot. Un horror lo de Haití. Pero volviendo a la región, lo de Brasil es fundamental, porque muestra a las Fuerzas Armadas alineándose con la institucionalidad democrática y depurando internamente a quienes promovieron la ruptura del orden, digamos. Es un mensaje fuerte. Y siguiendo en el plano diplomático latinoamericano, en Colombia vemos a Gustavo Petro desactivando la guerra comercial que él mismo había iniciado, eliminando los aranceles del 100% que le había puesto a Ecuador. Marcha atrás. Sí. Y en Cuba, un giro pragmático histórico.
El presidente Díaz-Canel no solo niega intenciones bélicas, sino que se abre a inversiones petroleras estadounidenses. Es el pragmatismo económico superando a la ideología. Un mundo donde todos mueven sus fichas buscando cómo subsistir o imponerse, desde los estrechos petroleros hasta el trueque en nuestros barrios, ¿no? Totalmente. Y eso nos lleva exactamente a la reflexión final, conectando ambas puntas de esta inmersión profunda que hicimos hoy. Vimos cómo los gobiernos nacionales viajan a Estados Unidos buscando dólares, cómo legisladores viajan a congresos sobre inteligencia artificial o cómo las potencias mundiales se bloquean mares enteros. Sí. Pero frente a esa superestructura, la realidad concreta y cruda nos muestra a los médicos tratando de sostener la salud pública en medio del desfinanciamiento o a los misioneros en Villa Cabello intercambiando una prenda de ropa por comida. La vida real. La pregunta para quienes nos escuchan es ineludible. En este escenario de desconexión política total, ¿será que las verdaderas redes de supervivencia no se diseñan en los despachos ministeriales, sino en la resiliencia obligada de nuestras propias comunidades? Es una pregunta que sin dudas va a quedar resonando largo rato en esta jornada. Y para ponerle el broche final a este panorama periodístico, cerramos con nuestra píldora editorial, una frase que ancla los sucesos del día extraída de nuestras fuentes. Hoy tomamos prestada una máxima histórica del gran jurista romano Ulpiano: a cada cual lo que se merece. Nos despedimos por hoy deseándoles a todos un muy buen y productivo lunes, y ya saben, para más información y seguir el minuto a minuto de estas noticias, visiten ahoramisiones.com.ar. Nos encontramos en el próximo análisis.